Cualquier mujer que haya tenido una cesárea y después en un segundo embarazo quiere acceder a un parto natural, ¿se puede? Sí, la respuesta es sí, se puede. Entonces acá tenemos que evaluar en cada caso, cada paciente para poder aconsejarla. Pero vos vas a escuchar socialmente que algunas dicen, no, no se puede, ya tuve una cesárea, me dijeron que no puedo, el médico me dijo que no puedo. Otra dice, sí, yo de hecho he tenido una cesárea y después tuve un parto. Y esto se debe principalmente a que hay dos corrientes. Hay una corriente médica que va más a favor de, ante una cesárea, volver a repetir una cesárea en los embarazos que siguen. Y hay otra corriente que busca acompañar a aquellas mamás que tienen el deseo de tener un parto, de experimentar un parto natural con el antecedente de una cesárea. Entonces vos me preguntáis por qué hay dos corrientes. Ujú. Es lo que me vas a preguntar, Sí, definitivamente. sí, 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 sí. ¿Por qué Exacto. hay dos? ¿Por qué hay dos corrientes y qué significa cada, o sea, cuál es el argumento de cada una? Ahí está. Y es el tema álgido de esto, es el punto, que son los riesgos. Ujú. Entonces, cuando vos en medicina hablas de riesgos y yo te planteo los riesgos y vos me decís, no, pará, doctor, yo riesgo no quiero pasar ninguno. Pero medicina, y eso hay que tenerlo muy en claro, una cuestión es el riesgo, que en la mayoría de los actos médicos hay riesgos, y otra cosa es la probabilidad de que ese riesgo se vea plasmado o suceda. Bien. Yo siempre, mira, doy el mismo ejemplo. Si vos te vas a subir un avión y justo te cruzás con el piloto y le decís, capitán, ¿cuáles son los riesgos ahora que vamos a estar en vuelo? Y el tipo te va a decir, y mirá, nos podemos caer, Claro. nos pueden secuestrar y estrellar Sí, y sí. tirarnos, y si nos caemos nos morimos. Que vos decís, no, yo con este riesgo no subo. Claro. Pero si vos le preguntás al mismo piloto, le decís, pero ¿y qué probabilidad hay de que eso pase? Entonces te va a decir, mirá, la probabilidad es muy baja, es tan baja que yo me subo al avión. Claro. Y es baja porque el avión lo tenemos controlado, tiene todos los servicios hechos, tiene todas las medidas de seguridad chequeadas, y los que estamos, los que vamos a manejar la nave, estamos entrenados y todo el equipo está preparado. Entonces, como todo está bien, lo más probable es que el avión no se caiga y por eso volamos. En medicina es más o menos lo mismo. Si yo me pongo a hablar de los riesgos que puede haber en una mamá que tuvo una cesárea previa y después quiere un parto, es muy probable que si yo solamente me limito a decirle lo que puede pasar, opte por una nueva cesárea. Y entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me pregunta cuáles son los riesgos de una nueva cesárea? De una nueva ¿Cuáles son los riesgos de una nueva cesárea y cuáles son esos riesgos que existen al subirse al avión, pero sin embargo el doctor se sube? Y bueno, ahí ya te... Bueno, lo voy a decir, te lo Sí. voy a contar. Si vos tenés una cesárea previa y vas a intentar un parto, vos tenés que saber que el riesgo capital, el que nos preocupa, el que es la rotura del útero. Ujú. Es que el útero, que tiene una cicatriz de la cesárea anterior, no soporte el trabajo de parto y se rompa. Y si se rompe, es un acontecimiento dramático, te diría, con mucho nivel de complicaciones. Pero también, si yo te hago una cesárea, las cesáreas tienen complicaciones. Ahora, ¿qué probabilidad hay de que esas complicaciones pasen? Una cesárea te puede tener una trombosis, puede tener una infección de la herida, puede tener una hemorragia, pero ¿qué posibilidades hay? Y gracias a Dios muy bajas. De hecho, el índice de complicación de una cesárea es bajísimo. ¿Y qué probabilidades hay que suceda, por ejemplo, la rotura de útero? ¿Depende de cada mujer? No, no depende de cada mujer, depende de la selección del paciente. Ujú. Porque acá cuando vos vas, una mujer quiere intentar un parto con una cesárea previa, se hace una selección. Se dice, bueno, a ver, por empezar, no tiene que haber pasado entre 1 año y medio y 2 de periodo
intergenésico, o sea, entre nacimiento y nacimiento. Si yo ese lapso lo hago más corto, hay más probabilidades de que ese útero se pueda llegar a romper, entonces voy a decir, bueno, está contraindicado. Ya tenés que tener esa condición. La segunda condición tiene que ser que estos nacimientos se hagan en centros de alta complejidad, donde yo ante una urgencia tengo todo el apoyo institucional y profesional para resolver la urgencia. Tengo que tener una mamá que esté preparada, que esté coacheada, que tenga información, que sepa el camino que va a transitar. Tengo que tener condiciones obstétricas favorables. Para eso está todo la anamnesis, todo el interrogatorio que le haces a la mamá. ¿Por qué tuviste cesárea en el embarazo anterior? ¿Cómo son tus antecedentes? ¿Tenés problemas de salud? ¿Sos hipertensa, diabética? ¿Cuánto pesó tu bebé anterior? En fin, una serie de elementos que hacen que cuando vos completás la electividad de la paciente, la medicina te dice, bueno, si todo esto está bien, estadísticamente lo más probable es que no pase nada, por lo cual yo, medicina, te permito que vos intentes un trabajo de parto en esta paciente que tiene una cesárea previa. Si alguna de esas condiciones no se dan, entonces vos le tenés que decir, señora, mire, como estas condiciones no se dan, este avión no está en condiciones de volar. Claro. Es preferible que usted vaya a una cesárea. Siempre confiar en el profesional que pueda ser criterioso a la hora de seleccionar todos esos parámetros que dicen sí o dicen no. Bueno, porque algunos dicen no de entrada, no se quieren arriesgar. Es que no es una cuestión de arriesgarse o no, es como una escuela. Claro. Una escuela que les dio resultado en su práctica cotidiana, decir, bueno, nosotros tenemos esta conducta, nos da resultado, nos da más tranquilidad, vamos por este camino. Después tenés aquellos profesionales que por ahí nos tocó en nuestra formación que esto fue algo cotidiano, y es más, ni se planteaba el famoso PVDC, parto vaginal después de una cesárea. Era fácil, vos tenías una cesárea previa, llegaba la fecha, venías en trabajo de parto, si iba todo bien, cumpliendo los criterios de selectividad, ¿no? Obviamente. Ibas a parto. ¿Qué circunstancia en la que se aplica una cesárea previamente puede influir directamente en el que no? Cuando vos tenés por ejemplo, tuviste un embarazo, voy a dar un ejemplo de varios, pero como concepto, para responderte. Vos tuviste una cesárea de un parto de un prematuro, que son cesáreas más complicadas, tienen otras complejidades. Y la incisión que haces en el útero, en vez de ser horizontal, la tuviste que hacer vertical, claro. Esa ya es una contraindicación. Claro. Ya, mamá, mira, lamentablemente, no, te conviene seguir con cesárea por el riesgo de ese tipo de incisión vertical en el útero, tiene mucha probabilidad de que durante el trabajo de parto se pueda romper. Entonces ya es una contraindicación. ¿Cuál es la sensación de la mamá cuando después de una cesárea logra tener un parto vaginal, cuando ya nace el bebé? Ah, mira, tendrías que hablar con las mamás. Yo siempre les pregunto, ¿y? Pues ya por otro lugar no salen los chicos. Probaste los dos, por acá y por acá. No, el parto toda la vida. Lo que pasa es que está muy también en lo interno, en lo emocional, en lo vivencial de cada mujer. Hay mujeres que necesitan tener esa oportunidad, que quieren tener esa oportunidad, porque siempre lo soñaron, por sus vivencias. Hay otras mujeres más pragmáticas que me dicen, no, mirá, la verdad, Sergio, hacemos una cesárea, todo bien, y todo bien. Claro. El tema es poder acompañar a aquellas mamás que sí lo quieren. Y obviamente la experiencia, el saber elegir, el acompañar, va a influir en el resultado, pero te aclaro que más
que el éxito, porque también este es otro punto que me gustaría tocar, porque el éxito no está en la vaginalización del nacimiento. El éxito no está en que vos con una cesárea previa después pudiste tener un parto. El éxito está en que vos puedas intentarlo y que tengas una honesta probabilidad de tener el parto y que hiciste todo lo posible y dentro de lo razonable y del marco de seguridad, y después, si terminó en una cesárea, no importa, ese es el éxito. Claro. Vos lo tuviste, lo intentaste todo, lo pudiste intentar, ese es el éxito. La oportunidad. La oportunidad. Porque no siempre vas a terminar en un parto. De lo que sí te podés a veces arrepentir es tener la oportunidad, por ahí no animarte y después decir, ay, se hubiera intentado, se hubiera probado. Porque una vez que vos ya tenés la segunda cesárea, si bien protocolos en otros países permiten intentarlo, acá nosotros ya somos un poquito más conservadores y con 2 cesáreas ya no. Ya no vamos a... Solo uno. Solamente con uno. Doctor, muchísimas gracias. Nos volvemos a reencontrar la próxima con otro tema importante hablando de maternidad. En esta oportunidad, parto vaginal después de cesárea, súper interesante. Este video en YouTube. En YouTube. Gracias. Un placer.